Buenos días, comunidad de Puerto Viejo TV. Bienvenido a una nueva entrevista. Hoy vamos a hablar los primeros 100 días de Daniel Noboa. Como sabemos, Daniel Noboa es presidente constitucional de la República del Ecuador, que llegó al poder tras la muerte cruzada de su antecesor Guillermo Lasso, que disolvió la asamblea y tuvo que llamar a elecciones anticipadas por el decreto de la muerte cruzada. Dentro de esto, Daniel Noboa se encontró con una de las crisis económicas más profundas del país de los últimos tiempos. Más de 4.200 millones en deuda a las prefecturas, a las alcaldías y a los prestadores externos de algunas instituciones públicas. También así se encontró con un índice delincuencial el más alto de los últimos tiempos. El 9 de enero del 2024 fue la clave o el punto de quiebre donde un grupo armado se tomó el canal de TC Televisión, donde lo llevó a Daniel Noboa a decretar el estado de excepción y declarar guerra interna. A través de esto se han venido dando algunas medidas económicas de la que si vamos a analizar si ha sido o será positivo para el Ecuador. Por eso acá hemos invitados al doctor Félix Pilay Tuala, que él es nacido en 24 de mayo, profesor universitario, doctor PhD, economista de la Universidad Central del Ecuador, maestría en Administración Pública, diplomado en Responsabilidad Social, Universidad de Salamanca, España. Analista económico y político en medios de comunicación nacionales e internacionales. Ha publicado varios libros dentro de su carrera y es también editorial en algunos medios de Ecuador y del extranjero. Economista, doctor, ¿cómo le digo? Buenos días y bienvenido acá. Cuéntenos cómo usted ve el panorama económico acá en Ecuador en estos 100 días de Daniel Noboa. Muy amable y gracias por venir. Buenos días, muchas gracias por la invitación, por esa deferencia. Quiero decirle que en estos primeros 100 días del presidente Noboa, pues en realidad goza de una popularidad, todavía está viviendo su luna de miel. Bueno, en realidad, cuando se hace un análisis de los primeros 100 días de los gobiernos, siempre hay datos positivos. Reseñemos, por ejemplo, la época de el presidente Lasso, los primeros 100 días, todo el mundo lo aplaudió por el tema de la vacunación, pero ya todos sabemos cómo terminó. No terminó el periodo para que fue electo. De tal forma que el presidente Daniel Noboa, si bien es cierto, las encuestas lo ubican con el 82% de popularidad y con el 79% de credibilidad en su palabra por su acción en contra de la inseguridad. Eso tampoco no nos puede decir a nosotros que es un gobierno que va muy bien. ¿Por qué razón debo decir esto? Porque el presidente Noboa nos dijo en campaña de que él sabía y él tenía toda la información de dónde obtener los recursos para el funcionamiento de la economía. Pero una vez que se posesionó conjuntamente con el ministro de Economía y Finanzas, un señor que lamentablemente no es economista, es un ingeniero agrónomo que está en el Ministerio de Economía y Finanzas, él dijo que habían recibido a un Ecuador con una crisis, la crisis más aguda de los últimos años. Hizo referencia a lo que usted ha señalado, cómo ellos estaban endeudados con los prestadores de servicios, con los GAT provincial, cantonal, parroquiales, con el Seguro Social y otros. De tal manera que eso llamó mucho la atención, porque un gobierno serio lo primero que hace es hacer una auditoría para que esa auditoría determine cómo queda el gobierno y a partir de ahí hacer la información. Pero al parecer fueron datos antojadizos que pueden o no tener razón, pero es lo que nosotros recibimos. Pero, sin embargo, esto fue la base para iniciar su
enviar un proyecto económico urgente al cual se lo denominó eficiencia económica y generación de empleo. En realidad, lo que hemos visto aquí, y también lo han planteado algunos analistas económicos, de que este proyecto que envió en diciembre y que fue aprobado de una forma sin parangón en la historia, en menos de 19 días, ya estaba aprobado y entró en funcionamiento. Este proyecto de ley era una copia del proyecto que envió el presidente Lazo a la Asamblea, con la diferencia que la Asamblea no se la aprobó. Al presidente Noboa sí se la aprobó y entró en vigor ya el 20 de diciembre, con lo cual el presidente decía que esto le va a permitir obtener algunos recursos. Economista, Esto pero es más o menos para iniciar. no hay alguna diferencia entre el que envió Lazo con el que envió Novoa. Bueno, las diferencias son sustantivas. Hay algunas cosas que se le cambian, nombres y cosas, pero en realidad es el mismo documento. No Como hay nada decimos, más de forma que de fondo. En el fondo es casi lo mismo o lo mismo. correcto. De fondo es el mismo, hay un cambio de forma. Eso es la verdad. Una cosita. ¿Y usted cree de pronto que Daniel está tomando las decisiones correctas dentro del ámbito económico? Yo creería que no, porque cuando él dijo que sabía en dónde estaban los recursos, cómo gestionar su gobierno con los recursos, una vez posesionado nos dijo lo contrario. Cuando envió un proyecto de ley urgente para reactivar la economía, eso significa que hay problemas en la economía, es decir, que no sabía cómo hacerlo. Luego él nos dijo que no iba a ahogar a la ciudadanía en impuestos. Lo dijo literalmente, Es en una antes y radio ahora. de Quito, creo Pero, que fue. pero luego lo primero que hace es clavarle un impuesto a la ciudadanía. Y lo que es más grave, cuando él hizo el veto parcial. En el veto parcial señalaba de que se le permita elevar el 13% del IVA y que el 2% era en el futuro cuando el Ministerio de Finanzas y Economía presente la debida respaldo para que se puedan elevar los 2 puntos. Pero ahora todos sabemos que tanto el ministro de Economía y Finanzas, su asambleísta estrella, ha dicho que a partir de abril iniciaremos ya con el 15%. Entonces, yo, para ser objetivo, diría que si nosotros comparamos al candidato Daniel Noboa con el presidente Daniel Noboa, podríamos decir que no está cumpliendo con su oferta ni con su plan que él propuso. Si bien Claro. es cierto, goza de popularidad, por lo que hemos señalado, por el tema de su declaratoria de guerra interna, que también es importante analizarla, mi estimado Fernando. Revisando eso de la popularidad, hasta Alcalá Bucarán en los 3 primeros meses tuvo un alto índice de popularidad y se cayó a los 6. Entonces, eso como que todavía no es sostenible para mí, la popularidad. Pero usted dice bueno, una verdad, desde mi punto de vista también, que una cosa dijo cuando era candidato, otra dijo cuando ya es presidente, pero se encontró con este conflicto que venía cada vez más avanzando, entonces no creo que tenía que tomar medidas urgentes para poder paliar ese tipo como la que hizo, la del IVA al 15%, subir al 5%, perdón, sí, al 5% la subida de capitales. ¿No creo que fueron medidas ya más que urgentes de acuerdo a la situación? Fernando, yo tengo que aquí decirle una cuestión que muy poca gente lo ha dicho. Yo, como un analista económico serio, investigador, debo decirlo. Es claro que el tema de la inseguridad no era ninguna novedad. No era ninguna novedad para usted, para mí, para el conjunto de la ciudadanía, sobre todo para quien pretende llevar las riendas de un país. Tal forma que es evidente que la guerra interna que declaró el presidente Noboa ya estaba preparada con anterioridad. Es decir, el presidente Lazo ya la tenía preparada. ¿Por qué razón ya la tenía preparada y no le alcanzó el tiempo? Porque recuerde usted,
el Fondo Monetario Internacional, cuando entregó 6.000 millones de dólares, tanto para Lenín Moreno como para el presidente Lazo, ellos planteaban la necesidad en una carta de intención de que se suba el IVA al 15%, que se eliminen los subsidios, entre otras medidas. Cuando el presidente Lazo intentó decretar medidas económicas, el país sabe cómo se convulsionó. Los sectores sociales, los indígenas se movilizaron y se produjo una especie de guerra interna en el país, lo cual obligó al presidente Lazo a dar marcha atrás con su plan de gobierno o sus proyectos que estaba implementando en ese momento. De tal forma que ellos estaban completamente conscientes que sus medidas económicas no podían implementarlas si es que no se preparaban con un equipaje para ello. Por lo tanto, la declaratoria de guerra interna tenía un significado. Declarar una guerra interna, mandar proyectos para que se aprueben y que se hagan ley en la República y que el ciudadano no pueda manifestarse. Usted, yo, los indígenas y el pueblo en su conjunto no podía salir a la calle porque era atrapado por la fuerza pública y de esta manera condenado por terrorista. ¿Y quién quería eso? Por lo tanto, la declaratoria de guerra interna tiene un significado y obviamente más adelante veremos qué es lo que sucede con el tema de los subsidios, mi estimado Fernando. Ya, ¿y usted cómo cree que pegaría esto o cómo quedaría con el pueblo esta subida de impuestos? Hablemos de los dos, pero bueno, que son un poquito más, lo del 15% que le llaman indirecto, pero pega directamente al pueblo, el 15% del IVA, los 3 puntos, digamos, y algunos 1.5 más a la salida de capitales que queda en el 5%. ¿Cómo influye esto directamente en el pueblo, en el ciudadano que va a comprar sus alimentos, que va a comprar una camisa, que bueno, ¿cómo influye esto? Bueno, yo creo que aquí hay que hablar de dos puntos, son totalmente diferentes. Una cosa es la salida de capitales y otra cosa es el IVA. En el tema de la salida de capital, a mí me parece que es una medida correcta. ¿Por qué razón? Porque si nosotros analizamos la economía del país, resulta que en el 2023 hubo salida de capital por cerca de 30.000 millones de dólares. Esos millones de dólares salieron del Ecuador, crean un problema a la dolarización y sabe usted si ese dinero fue a parar al servicio financiero lícito o se fue a parar a los paraísos fiscales. Por lo tanto, una subida en la salida de capital beneficia a la economía y sostiene a la dolarización. Se ha dicho que esto es perjudicial y que por ahí si una persona de clase media viene estudiando a un hijo fuera del país y le envía 1.000, 2.000 o 3.000 dólares, en realidad eso no afecta mayormente a la economía, porque no son muchas las personas que estudian afuera y no es demasiado el capital que se le envía, más aún cuando hay una cantidad de dinero la cual no paga ningún impuesto. Pero sí perjudica a aquellos que sacan sus capitales del país y se lo llevan a los paraísos fiscales. Ahí para ellos sí es un golpe duro, pero sí es beneficioso para la economía. En el tema del IVA, es importante aquí decir una cuestión, mi estimado Fernando. Mire usted, hay un informe de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ellos hacen una investigación y demuestran que en el 2022 en el Ecuador se evadieron más de 7.000 millones de dólares. ¿En qué se evadieron? Se evadieron en pago al impuesto a la renta en más de En qué año 4.000, economista para tener 2022. 2020? 2022. Se evadieron cerca de 7.000 millones de dólares, de los cuales 4.500 millones de dólares fueron por impuesto a la renta y 2.500 millones de dólares fueron por impuesto al IVA. ¿Qué significa eso? Eso es doloroso para la economía del país. Resulta que el ciudadano común compra un producto, paga el IVA y ese IVA lo retienen los empresarios, algunos empresarios, no todos por supuesto, retienen ese IVA en vez de entregarlo al SRI,
se capitalizan con ello y en algunos casos no lo entregan. Mire usted, 2022, 2.500 millones de dólares se evadieron. De tal manera que lo preocupante es que ahora que se aprueba el IVA, que en sus inicios se pensaba que era solamente el 13%, ahora se dice que es el 15%, puede ser muy perjudicial para el presidente Noboa. ¿Por qué razón? Si el presidente Noboa incumple nuevamente con su palabra, esto podría costarle mucho en su consulta popular, en donde está midiendo el grado de popularidad y la posibilidad de ser reelecto en el 2025. Este IVA sucede que afecta efectivamente a los consumidores. ¿Por qué afecta a los consumidores? Porque este afecta a toda la cadena productiva. No es que afecta a un solo sector solamente cuando usted va a comprar un producto. Por ejemplo, se ha dicho que no afecta a la canasta familiar. Mentira. 208 productos de la canasta familiar serán afectados. Y los que no son afectados directamente son afectados a través de la cadena productiva. Vamos a suponer los huevos. Si bien es cierto, usted va a comprar un huevo, no le van a cobrar el 15%, pero aquel que produjo el huevo y toda la cadena productiva tuvo que pagar valores por los insumos que se necesitan para esa producción. De tal manera que si bien ese producto no será afectado por el IVA, es afectado por el incremento de los precios. Eso no se puede dudar, no se puede engañar al pueblo ecuatoriano, porque eso es una verdad en la economía. O sea, prácticamente entonces va a subir todo de acuerdo a su análisis. Sí, no solo que va a subir, sino que ya está subiendo. Si usted va al mercado, va a encontrar que los precios ya están subiendo. Es necesario que el gobierno establezca un control de esos precios, porque definitivamente los precios ya se están elevando por el nerviosismo que tiene la ciudadanía. Muchas veces la ciudadanía no sabe lo que va a pasar, pero resulta que aquellos que en la cadena productiva ya se están viendo afectados, obviamente el precio se lo cargan al consumidor final, que somos nosotros. Siempre, siempre ha sido así, se lo cargan al consumidor final y lo peor es que a veces muchos empresarios, como acabaste de mencionar, no lo reportan ese IVA al SRI y más bien van a engrosar su bolsillo. Pero bueno, se dijo de que la gente apoyaba o aprobaba el incremento del IVA porque dice, prefiero pagar el IVA y no una vacuna. ¿Tú crees que hasta ahí aprobaba la gente, según las encuestadoras y según las personas? Pero tú crees que una vez que la gente siente en el bolsillo que las cosas están subiendo, como usted dice, ¿le durará eso al gobierno? ¿Le reclamarán después o se quedarán quietos y no dirán nada del pueblo una vez que ya vean que en su bolsillo las cosas están subiendo? Yo creo que efectivamente la ciudadanía, eh, algunos sectores, obviamente los grupos de clase media hacia arriba, estuvieron de acuerdo que se suba el IVA. Obviamente, si usted tiene un comercio y está frecuentemente visitado por los vacunadores, obviamente usted tiene resistencia a seguir pagando a los vacunadores y prefiere pagarlo al Estado. Eso es entendible, pero pensar que elevar el IVA para solventar un problema económico en el país no tiene pies ni cabeza. Ningún libro de economía en el mundo puede sostener que la elevación del IVA beneficia a la economía. Solamente nosotros topemos un acontecimiento de la Perdón economía. un ratito ahí, economista. O sea, no beneficia a la economía, pero, o sea, según los libros que usted dice que ningún libro, pero sí hay una recaudación directa de dinero para el Estado. Déjeme decirle, justo eso quería complementar, mi Allá, estimado Fernando. Mire usted, en el 2016, por efecto del terremoto, se subió 2 puntos del IVA. De acuerdo a la información que tenemos, la retención del IVA se redujo en un 10% y la economía decreció en un 1%. ¿Qué información te aporta esto? El IVA no beneficia al crecimiento económico ni a la recaudación. ¿Por qué razón?
porque el IVA afecta al consumo y los consumidores van a consumir menos. Al consumir menos, ¿qué es lo que sucede? Las empresas se quedarán con el producto en las perchas, las empresas distribuidoras. Al quedarse con el producto en las perchas, no pedirán a los productores, a las industrias. Por lo tanto, las industrias no podrán vender su producción y eso conduce a que se tengan que obligadamente despedir a los trabajadores porque no pueden producir. Lo contrario hace que estimule la economía. Cuando hay producción, cuando hay dinero circulante en economía, permite que haya mayor consumo. Si hay mayor consumo, los empresarios comerciales solicitan, piden más productos. Las industrias producen más y al producir más requieren mayor cantidad de mano de obra. Mire usted, de tal manera que es por eso que no hay libros de economía ni economista sensato de este país que plantee que subir el IVA va a beneficiar la economía. Ya, una cosa, pero ahí ya me pierdo un poquito como ciudadano común y no experto en economía, por supuesto, pero Colombia tiene un IVA más alto que nosotros. España y muchos países tienen perdón, el IVA más alto que nosotros, e incluso recurren a esta medida cuando se encuentran sin dinero en las arcas fiscales. Entonces ahí como que ya, ahí sí, como que yo como ciudadano no lo entiendo. Explíqueme para que también a través de este medio la gente lo pueda comprender de una mejor manera. Bueno, ahí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Nosotros se nos ha dicho que efectivamente hay países que tienen IVA más alto que el nuestro. Ahí hay una mentira. Si usted se va a Colombia, se va a Perú, se va a Argentina y otros países, usted encuentra IVAs diferenciados. Hay productos que pagan más IVA y productos que pagan menos IVA. Hay una diferencia en eso. Usted va a Chile, por ejemplo, encuentra diferentes tipos de IVA. ¿Por qué razón? Porque ellos estimulan a diferentes sectores. Hay sectores que deben ser estimulados, entonces esos tienen menor IVA, y hay sectores bueno, la propia lógica del movimiento económico le permite sobrevivir a un IVA más alto. Ahora, el otro punto que es importante no perderlo en cuenta es que nosotros tenemos una economía dolarizada, una economía en dólares, dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros manejamos una divisa, por lo tanto, no es lo mismo un IVA el 15% en Ecuador que un IVA el 15%, qué sé yo, en Perú, Colombia u otro país, que ellos tienen una moneda propia, una moneda que puede fácilmente revalorizarse. De tal forma que el gran problema que tenemos nosotros es que al tener una economía dolarizada, al tener una moneda que es una divisa y que es patrocinada por los Estados Unidos y que en Estados Unidos no existe un IVA, siendo el centro del imperialismo mundial, el IVA es más bajo del 12%. De tal forma que eso es una explicación para poder entender la lógica de la necesidad de que en vez de elevar el IVA cuando una economía está en dificultades, es más beneficioso bajar el IVA. Mire usted en Europa, en la época de la pandemia, ¿qué hicieron los estados europeos? Ellos no subieron el IVA. Lo que hicieron fue reducir el IVA para incentivar el consumo y para defender a la industria. En el Ecuador, aquellos expertos, entre comillas, economistas, y que no son economistas, los que están en el Ministerio de Economía, se le ha ocurrido que la solución es elevar el IVA cuando días antes que se eleve el IVA, el presidente Noboa dijo que no iba a ahogar a los ecuatorianos con más impuestos. Mire usted cómo son las cosas. A ver, economista, cuénteme, eso, pero yo ahí todavía y el pueblo de pronto como que no lo va a entender o no lo comprendemos bien. Nosotros sabemos que en la subida del IVA es un impuesto altamente inflacionario, pero el pueblo le dijo sí al IVA por no querer pagar o estar en las manos de la delincuencia. Le digo lo que le pregunté hace unos momentos. ¿Usted cree que ese costo
político, esa subida le va a hacer un costo político al presidente después de unos meses, o crees que el pueblo va a seguir prefiriendo pagar el IVA y dejar tranquilo y no le va a reclamar al señor presidente? Mire, yo creo que aquí hay una cuestión también que es importante decirla. A nosotros los ecuatorianos, un poco te recuerda cuando éramos niños, ¿no? Cuando no queríamos dormir o cuando queríamos alguna cosa, nos decían, cuidado que viene el cuco. Entonces, el cuco para nosotros los ecuatorianos fue que si no permitíamos que suba el IVA, esto va a la guerra, es decir, la inseguridad va a aumentar. Y no es tan cierto, estimado Fernando. No nos olvidemos que nosotros tenemos una policía y tenemos unos militares, que en número es infinitamente inferior al número de delincuentes que se supone que existe en el país. De tal manera que dentro del presupuesto cada año se asignan recursos para los militares y para la policía, que dicho sea de paso, no es poco. De tal forma que hay los recursos. Por lo tanto, una guerra interna. Cuando nosotros tenemos una guerra, ¿qué es lo que nosotros pensamos inmediatamente? Una guerra significa misiles, una guerra significan, no sé, cañones, Estas. movilización, bombas y cosas. Nosotros no hemos visto misiles, no hemos visto bombas, no hemos visto grandes despliegues militares en fronteras, no. De tal manera que los gastos y ya el presupuesto que de por sí lo tienen los militares y la policía es suficiente para eso. Que habrá que agregarle algo, está bien, pero no me van a decir que es necesario subir el IVA para controlar la guerra interna. Eso es el cuco en la época que nosotros éramos niños. O sea, Y ¿usted además, cree que eso fue un disfraz como para solventar las arcas del Estado? sí, lo que dije anteriormente, ¿no? Esto ya fue preparado. La guerra interna tenía un objetivo, hacer que la gente no proteste. ¿Por qué cree usted que la gente no ha protestado por la elevación del IVA? Porque lo Por simple. el pacto, eso fue por el pacto en la asamblea, pues receso social cristiano. No, 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 no. Más allá de eso, si bien es cierto, hay un pacto allá, pero la resistencia no se ha hecho presente porque mucha gente tiene miedo a salir a las calles y ser apresado como terrorista. Eso más allá de los acuerdos que hayan tras bastidores o incluso de frente entre el gobierno y los socialcristianos y la Revolución Ciudadana. Sí, también obviamente tiene un efecto, pero no es el problema de fondo. Mire, aquí quiero plantear una cuestión que se me quedó hace un rato, cuando señalábamos que cuando el ciudadano paga el IVA y lo hace con todo el gusto del mundo. Recuerde usted los 2 puntos de 2016. Lo hicimos con todo el gusto del mundo, pagamos. Pero ¿qué pasó con ese dinero? Según se sabe, más de 3.000 millones de dólares se llevaron y no se destinaron a la reconstrucción de Manabí y Esmeralda. Y es por eso que muchas veces los ciudadanos somos reticentes a tener que pagar impuestos cuando sabemos que este dinero, si no sirve para capitalizar a las empresas que recaudan el IVA, sirve para que los inescrupulosos se lo lleven. Y esto es un gran problema. Ahora Ojalá. aquí hay otra situación que quería mencionar. El presidente de la República ha dicho que del 15% del IVA va a recaudar aproximadamente 3.000 millones de dólares. Y yo quiero decir que hay que remitirnos a la data. Por ejemplo, de acuerdo al SRI, sostiene que en el 2023 el IVA que se recuperó, mejor dicho, la recaudación del IVA fue de 8.400 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos 12 puntos del IVA, estos 8.400 millones de dólares los dividimos para 12, nos encontramos que cada punto del IVA genera 700 millones de dólares. De tal manera que si se suben 3 puntos, lo que tendremos en el Ecuador, en el mejor de los casos, son 2.100 millones de dólares. Y esto, si consideramos que esto va a retraer la recaudación de los impuestos, podríamos decir que vamos a recaudar posiblemente menos de 2.000 millones de dólares. Pero ya se está hablando
de 3.000 millones de dólares. Por lo cual, sin antes haber iniciado la recaudación del IVA, ya tendríamos un déficit de 1.000 millones de dólares. Y es por eso que los déficits han sido una jugada de algunos economistas neoliberales para disfrazar a la economía. Es un juego de los números. Por eso usted escucha cada año de que tenemos enorme déficit. En este presupuesto tenemos un déficit más de 10.000 millones de dólares, por favor. Entonces es un juego que ellos hacen con estos déficits, aumentan los precios a algún ingreso para luego decir déficit. Por ejemplo, le digo un caso, ¿cómo se provocan los déficits? Por ejemplo, usted tiene una empresa y usted dice, este año vendí $20.000 y el próximo año me propongo trabajar con toda mi fuerza y voy a vender $100.000. Pero resulta que vendió $21.000. Entonces tiene un déficit gigantesco. Y esos déficits son una forma de enredar la economía y al conjunto de la sociedad que lamentablemente no conoce mucho economía. Bueno, pero mire, unas preguntas ya para ir combinando, se quedan varias en el tapete, dice, pero en la economía o los periódicos internacionales ven con buenos ojos las medidas que está tomando Daniel, entonces, ¿cómo hacemos ahí? Bueno, eso es lo que yo le he dicho durante el programa, mi estimado Fernando. El Fondo Monetario Internacional, en la carta de intención que se firmaron con el presidente Moreno y que caducó ya en el 2000, en el gobierno del presidente Lazo, se planteaba que la necesidad que tenía el Ecuador para cumplir con la contrapartida en la carta de intención era que se eleve el IVA, que se eliminen los subsidios y otras medidas. Entonces, cuando el gobierno lo hace, obviamente, los organismos internacionales van a festejar porque al fin ha habido alguien que lo Eso, hizo. claro, los organismos, bueno, podríamos decir que están vinculados, pero los periódicos hacen su análisis y sus opiniones. No sé si está todavía en un periódico de Francia, creo que fue de Alemania. Hablaba de que las cosas estaban mejorando con las medidas que está tomando y que la Asamblea le ha aprobado a Daniel. Sí, lamentablemente así es. Aquí también en el Ecuador encontramos algunos medios que festejan el aumento del IVA y encontramos algunos teóricos neoliberales, como por ejemplo Augusto de la Torres, encontramos al expresidente Hurtado, encontramos a Walter Spurrier, encontramos a Abelardo Pachano, que ponen a la economía del país ya en el abismo y están apoyando el incremento del IVA. Bueno, ¿qué culpa tenemos de tener estas personas que son fieles sirvientes del modelo neoliberal y de los organismos crediticios internacionales, ¿no? Y obviamente cuando estos periódicos entrevistan a una persona, no entrevistan a Félix Pilay, entrevistan posiblemente a Osvaldo Hurtado, a Walter Spurrier y a esta gente que defiende el IVA. No, sí, pero ya también usted sabe el poder de las redes ahorita también es fundamental. Le aseguro, yo le pasaré algún capture y algunos miles de personas van a ver esta entrevista, le aseguro. Bueno, vamos ahora entrando a otro temita que como que si no le, como que no le cree el pueblo al presidente que también tiene que influir, debería influir en la economía. 50.000 empleos jóvenes. Eso como que mucha gente sí lo pone en tela de duda. ¿Cómo lo mira usted desde su óptica? Es un desatino del presidente, el presidente Noboa, decir que primero dijo que eran 25.000 nuevos empleos jóvenes, ahora ya dice que son 50.000. Lamentablemente, bien quizás para el gobierno y lamentablemente para la ciudadanía, decía que el gobierno tiene un equipo propagandístico que le cuesta más de 2 millones de dólares, en donde obviamente ellos tienen que cumplir un papel, y ese papel es poner bien al presidente. Pero obviamente, si nosotros comparamos lo que dice el presidente de la República del 50.000 nuevos empleos, vemos que el Seguro Social hay una masiva desafiliación de, de, de trabajadores. ¿Eso que implica? Y vamos a suponer en el hipotético
que se hayan contratado 50.000 nuevos empleos. Eso significa que son empleos precarios, porque no se están afiliando al Seguro Social. Y eso no beneficia en definitiva a la economía, si bien alguien que consiga un trabajo por hora o alguna cosa bien le permite llevar un poco de dinero para la comida en la casa, pero eso no es el problema fundamental en la economía. Una economía sana es una economía que permite que las personas tengan un empleo y un empleo adecuado. Bueno, eso sí, ahora veíamos ayer, sí, ayer estuvo en Canadá, o no sé si ahí usted también, y se va a firmar o se firmó un convenio para más o menos 4.800 millones de dólares para la minería. Ya salieron los ambientalistas también a criticar, siempre habrá alguien que apoye, otro que critique. Bueno, ¿cómo lo ve desde el punto de vista económico? Eso de si es que vienen verdaderamente a invertir en la minería con algunos empresarios o el gobierno de Canadá. 4.800 millones, dicen. Bueno, yo creo que la ciudadanía no debe perder el rumbo. Ayer circuló un video sobre la minería china, que se supone que también fue uno de los detonantes para el asesinato de Fernando Villavicencio y toda la guerra contra el campesinado en el oriente. De tal forma que lo que está haciendo el presidente Noboa es faltando a su palabra. Él dijo en campaña que él iba a votar sí por el tema de la consulta del Yasuní. Ahora ya cambió de criterio y está diciendo que va a declarar una moratoria. Él sabía y él sabe, porque es un hombre inteligente, él sabe que el tema del Yasuní no produce tantos ingresos como se ha dicho. Se ha dicho que genera cerca de 1.200 millones de dólares, y eso es una mentira. No, no genera más de 200 millones de dólares. Lo que pasa es que ahí hay intereses de las empresas transnacionales que tienen captada la minería, y que obviamente hay una fuga de minerales que no son controlados por el Estado. Es decir, hay un sistema no adecuado de la explotación de las minas de Ecuador. Estoy en contra de que el presidente Noboa no dé fidelidad a su palabra, que es la de defender el Yasuní. Bueno, es que, bueno, se encontró con todo eso y ya ha visto muchas cosas en contra de cuando ya llegó, como decimos en el pueblo. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y él se encontró eso. Del 1 al 10 en estos 100 días, ¿cómo le da a usted en todo el contexto del gobierno, desde el legislativo, el judicial? En todo lo que tenga que ver el ámbito del Ejecutivo, yo sé que son independientes, pero ¿cómo usted, cuánto le pondría, siendo 1 lo mínimo y 10 lo máximo, la gestión del presidente Novoa? Yo pondría un 4. 4. Ah, pero tiene el 80% de aceptación. ¿Qué pasa? Bueno, ¿Nos están metiendo bueno, gato por liebre? ¿Qué? sí. Ah, Lamentablemente el desconocimiento nos lleva a hacer cosas. bueno, vamos a ver, esperemos que vaya un poco más para ir mirando. Ahora vamos a hacer la otra y vamos a terminar con, le doy 5 nombres y usted me va a decir qué significan para usted o lo primero que le viene a la mente. Pero antes de eso, Félix Pilay, doctor, viene ahorita Daniel Noboa o cualquiera, le dice presidente del Ecuador, perdón, el ministro de Economía del Ecuador. ¿Qué medidas tomaría o cómo saldríamos de este bache económico, subempleo, desempleo y todo? Le cuento que mi hoja de vida estuvo postulando para ministro, me llamaron para que presente mi hoja de vida, la presenté, nunca sucedió nada, pero obviamente es un tema complicado porque es un tema de clases sociales. Yo creo que hay cosas importantes. Por ejemplo, mire usted, el presidente de la República mencionó cuando era candidato que uno de los problemas del estancamiento de la economía era la altísima tasa de interés que tenemos en el Ecuador. Y él dijo que iba a reducir las tasas de interés. El ministro Félix Pilay, trabajaría inmediatamente en reducir las tasas de interés. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos una tasa de interés para los pequeños emprendimientos que va de 25 al 30%? Eso es una locura en una economía dolarizada.
de tal manera que trabajar en función de reducir las tasas de interés a 3 o 4%, eso permitiría que se incentive al empresario, se incentive a la inversión extranjera, que los empresarios tengan la posibilidad de acceder a créditos y pagar bajas tasas de intereses, crear empleo. Esto crearía empleo porque si hay mayor cantidad de dinero, esto permitiría que las empresas amplíen sus plantas y puedan producir más contratando mayor cantidad de mano de obra. Esto podría incentivar al emprendimiento. Los emprendedores empezarían a trabajar en función de obtener créditos e invertirlo en la economía. De la misma manera, los empresarios agrícolas, los trabajadores del sector rural, los agricultores tendrían mayores posibilidades de trabajo. Eso es una forma efectiva para resolver el problema económico. El presidente lo sabe, él lo manifestó en su campaña. Lo que pasa es que los intereses que están detrás de su gobierno son los que no nos dejan operar. Félix Pilay lo haría. Felipe Hilario, bueno, eso es que eso es lo que a mí siempre me llama la atención, economista, de que en campaña siempre manifiestan y llegan y hacen otras cosas, como que el poder tras el poder le gana mucho a las buenas, a las buenas intenciones que tiene el gobierno. Y de pronto Felipe Pilar no se encontrará también con esa presión. Obviamente que siempre va a haber presión, pero ahí está el carácter del presidente. Y más que todo la firmeza en saber qué es lo que tienen que hacer. Por eso asesinaron a Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio sabía lo que había que hacer. Había que hacer. Bueno, listo, para terminar, yo le voy a mencionar 5 nombres y usted me va a decir lo primero que se viene a la mente. Lo voy a inaugurar con usted este segmento terminando ya las entrevistas. Y usted lo dijo, Fernando Villavicencio, Claridad, pensamiento claro. Diana Salazar, Mujer valiente. Isa, Luchador indígena. Daniel Noboa, Millennial que nos mintió. Rafael Correa. Un frustrado político. Hombre, ya. Listo. Le quedo muy agradecido, señor economista, por esa deferencia que has tenido con este canal, un medio que recién está empezando, está surgiendo y buscando la opinión de todas las personas, como usted lo dijo, que a veces los grandes medios de comunicación no le dan voz o no le prestan porque no son serviles a sus grandes intereses. Por eso Fernando creó este canal para darle voz a todas esas personas que muchas veces no se arrodillan ante el gobierno de turno y tendrán una voz acá. Muy amable, muchas gracias. Y su último mensaje al pueblo que lo ve a través de YouTube y de Facebook. Un agradecimiento a usted, Fernando, por su gentileza en haberme invitado. Esperamos de todo corazón que las cosas que hemos vertido en este programa sirvan para la educación política y económica de sus ciudadanos. Siempre a las órdenes, estimado Fernando. Listo. Un abrazo.